Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, el día de hoy les voy a hacer, digamos, unas recomendaciones del cómo creo yo que se podrían iniciar, digamos, el proceso o, bueno, cómo podríamos inducirnos en lo que es la escritura o por lo menos los puntos bases que podrían ayudarnos a empezar en este mundo que es la literatura. Bueno, quizás no sea el mejor escritor, ni siquiera me considero uno realmente, pero mm, pues bueno, espero que estos consejos les sean de utilidad. El primero considero que es el hallar un punto base, quizás un hecho, una telenovela o otra cosa en la que podamos tomar parte de la idea principal, pues, sus personajes, sus situaciones, escenografías incluso, y ese tipo de cosas que nos podrían ser de utilidad para la construcción de nuestra historia. Esto evidentemente sin caer en lo que vendría a ser el plagio, puesto que pues digamos tomaríamos parte de eso, o digamos no más bien los personajes sino parte de la esencia de los personajes, o digamos tal personaje me gustó, entonces me gustaría hacer un personaje similar pero con mi esencia. Y pues bueno, por lo menos es algo que en parte suelo hacer, o bueno, pues evidentemente cada persona le dará el toque para que pues el personaje, de estar basado en ello pase a ser, digamos, a tener parte de lo nuestro en la historia y en la esencia del ser del personaje como tal. El segundo punto es la ambientación. La ambientación considero yo que es bastante importante. Es un punto verdaderamente importante porque, digamos, es lo que nos incita a seguir leyendo o, digamos, seguir visualizando lo que nos están queriendo mostrar. Entonces, por ejemplo, digamos, por ejemplo, los cómics que he tratado, he hecho algunos, he visualizado que, digamos, otros creadores em, colocan música para ambientar la situación y que precisamente a través de eso la persona pase de, digamos, un momento de felicidad en el que los personajes están cómodamente conviviendo entre ellos, o quizás realmente no hay ninguna problemática que solucionar, o simplemente se está mostrando algo que no, bueno, que no sucede mayor cosa que eso, a un momento de tensión en lo que quizás aparezca un nuevo personaje o pase algo que hace que pues cambie por completo la situación, y eso es lo que trata de hacer la ambientación. Eh, Proceso que sucede similar en la escritura, solamente que esta es mucho más compleja de realizar, ya que pues involucra mucho el entorno y la descripción de bueno, no, los sentimientos que están em, expresando los personajes en esos mismos momentos, incluso los pensamientos de los mismos, etcétera. Entonces, pues sí, es un punto que es complejo de hacer, pero digamos en el momento que se logre hacer, es algo que va a ayudarnos mucho en lo que es la escritura de nuestro cuento. El tercer punto es nuestro bienestar, porque es algo a lo que no se le suele dar mucha importancia, pero digamos en el momento en que vamos a escribir, considero que también tiene bastante relevancia el estado en el que esté el escritor, por supuesto. Digamos, eso es muy importante porque puede hacer que, digamos, en determinadas partes de nuestra historia, nos veamos obligados a seguir para, digamos, cumplir con, pues, la entrega de la obra, o
bueno, nos veamos obligados a seguir con la obra, va a hacer que esta misma baje su calidad, precisamente por eso, o porque nos sentimos mal, o por distintos factores que hacen que la obra no quede como nosotros quisiéramos que quedase, precisamente por ese tipo de cosas. Entonces, este punto también considero que es muy importante, ya que influye directamente en la obra, incluso en la manera en la que se escribe, en la que se pueden describir situaciones, en las que se pueden comunicar personajes que quizás por el momento se vean, digamos, fuera de lugar por el estado en el que se encuentra el escritor, y pues eso puede ser un determinante para la obra. Otro punto es el organizar la historia, las características y pues todo lo que tiene que ver, digamos, como tal con la historia. Digamos, los personajes que ya decidimos que van a participar, que después van a aparecer o que todavía que no hemos pensado, pero que quizás en un futuro tengamos claro de que ahí debe estar algo. Entonces, eso es algo que también es necesario, porque el organizar y el preparar la estructura del, del, de la historia es muy importante, porque es como de que no podemos pasar de ir de una historia lineal así de la nada, ir al futuro y luego devolvernos. Es algo que hace la obra muy confusa, y pues la verdad es algo que a mí no me agrada. O bueno, es algo con lo que no me atrevería a meterme, porque requiere de mucha atención por parte del lector, pero también de mucha precisión del escritor al momento de realizar la obra. Esto porque, pues, digamos, al momento de dejar algunos cabos sueltos, puede confundirse en el momento en el que estés en tal parte, em, digamos, estés con tal personaje, y eso puede hacer que la obra se vuelva confusa y termine por em, aburrir al lector, o simplemente hacer perder al lector y que la idea que buscabas transmitir no se transmita de la manera en la que querías, o simplemente no aparezca en la mente del lector. Entonces, pues es algo con lo que se debe contar con mucho cuidado. Em, el hacer una investigación acerca del tema que vamos a tratar también es bastante importante, porque pues no podemos hablar, por ejemplo, como estaba hablando hace rato, de saltos de viajes en el tiempo, sin saber realmente pues cómo podría funcionar esta mecánica. Quizás no de la manera como la que se suele representar, o digamos de la manera en la que verdaderamente es, pero esto nos puede servir mucho para guiarnos y así tener una mejor, digamos, un mejor plano que seguir para añadir tal cosa a la historia, quitar otra, y así hacer que esta tenga una estructura, o bueno, tenga mucho mayor sentido em, acerca de lo que se habla realmente. Igual, pues esto también nos sirve para sacar quizás otros personajes, o digamos si estamos hablando de un personaje en específico, también nos puede ser de mucha utilidad para tener detalles acerca de su personalidad, de cosas que le podrían haber gustado, cosas que haría o no en determinadas situaciones, y pues eso también es verdaderamente determinante para la escritura de la obra. El último punto ya es aplicar directamente todo lo que he mencionado y empezar con la escritura de la obra. Em, digamos, sí, aplicar el investigar, y sobre todo hacer con mucho cariño lo que quieres hacer, o bueno, expresar lo que quieres en tu obra, porque eso es lo más importante de ser un escritor. Querer mm,
querer expresarnos a través de este medio tan hermoso como es la literatura. Em, Quizás mostrarle al mundo una forma diferente de ver este mismo y sumergir a las personas en un mundo, en nuestro mundo, quizás transmitirles un pensamiento, ponerlos a pensar cosas que quizás ellos no habrían pensado en un principio y pues sobre todo hacer lo que nos gusta. Entonces, además de eso, también, digamos, yendo más a lo estrictamente necesario, sería releer la obra, o bueno, releer, digamos, parte por parte, escribiste el primer capítulo, el segundo, y lo que más recomendable sería volverlo a leer para, digamos, asegurarnos de que o sea, de que estamos transmitiendo lo que verdaderamente queremos hacer. Digamos, por ejemplo, que quizás por una mala redacción no se vaya a malinterpretar una escena o digamos en alguna parte falte alguna descripción que es completamente necesaria la para para la situación o un personaje no se describió o como queríamos que se describiese o no se expresó como queríamos que se expresase y cosas que hacen, digamos, cosas que como mientras escribimos no notamos, pero luego como lector, cuando pasamos a ocupar el papel de lector, nos damos cuenta de que quizás mientras escribíamos no nos dimos cuenta de ello y pues nos puede ayudar a mejorar mucho, em, mucho la obra en puntos que podríamos haber saltado o dimos por obvios, pero que en el momento de leerlo pierden cierto sentido. Entonces, pues esas son las cosas que considero yo que podrían hacerte empezar en este mundo de la escritura tal y como estoy empezando yo. Entonces, les agradezco mucho por la atención. Y bueno, a continuación pues voy a mostrarles más o menos lo que pensaba hacer yo, que es una especie de reto creativo que había visto por allí, que es, digamos, por lo menos yo por mi parte le pregunté a dos personas que, bueno, le pedí a dos personas que me diesen 6 palabras, entonces, las que fuesen, completamente aleatorias. Entonces, con esas palabras voy a hacer una relación para llegar a construir una historia y pues así tratar de hacer un mejor proceso y pues digamos tener un nuevo reto como escritor. Y pues precisamente eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a estar pensando más o menos. Voy a estar escribiendo y al final de el video les voy a mostrar em, cómo quedó. Igual en la descripción del mismo voy a dejar el documento para que puedan leerlo. Y pues si les gusta, pues apoyen.